Qué hermoso que es estar casado, qué maravilloso. Qué lindo que es estar casado cuando hay amor, cuando hay armonía, cuando hay comprensión, cuando hay respeto, cuando hay apoyo mutuo. Es realmente precioso. Espero que todos los matrimonios digan amén, aunque no puedan hablar, pero que me digan amén, por favor. Pero ¿qué pasa? Yo les quiero hacer una pregunta ahora. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? ¿Qué pasa en un matrimonio cuando no se ponen de acuerdo? Dice en la palabra, en Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es decir, qué difícil es estar juntos si no estamos de acuerdo. Creo que la comunicación, en lo particular pienso que la comunicación es el corazón del matrimonio. Si no hay una buena comunicación, no va a haber un buen matrimonio. Por eso me interesó y sentí esta carga de compartir con ustedes esta charla sobre la comunicación. Yo quisiera hablar de algunos niveles de comunicación, por llamarlo de alguna manera. No necesariamente porque en la palabra estén expresados de esta forma, sino que más que nada para poder darlos de una manera ordenada y de una manera práctica para que los podamos observar. Y atención, que cada uno de nosotros, que cada matrimonio pueda percibirse, esto es importante, en qué nivel de comunicación está. Es decir, a medida que yo vaya hablando, ustedes se van a ver reflejados en algún nivel de comunicación. El primer nivel de comunicación es un nivel de comunicación intrascendente. Es un nivel de comunicación, digamos, trivial. Es un nivel de comunicación en el que no se profundiza. Son aquellas conversaciones en las cuales se habla de cosas que no tienen mayor importancia, son intrascendentes. Es muy común esto, por ejemplo, la esposa llega a la casa antes que el marido del trabajo. Entonces el marido le pregunta, querida, ¿cómo te fue con tu jefe? Y ella le dice, bien. Y él le pregunta, ¿qué querés tomar? Y ella dice, lo de siempre. Es decir, es una conversación intrascendente, es una conversación trivial, es hablar sobre cosas. ¿Tomás algo? Sí, no. ¿Estás bien? Sí, no. Y ahí termina la conversación. Por supuesto que este tipo de conversación no genera problemas, no genera inconvenientes, pero tampoco hay comunicación. Es decir, algunos tienen este tipo de comunicación y se mantienen en el mínimo de comunicación. Por ejemplo, la mujer va a la congregación el domingo y el marido no. Entonces, escucha el mensaje de alguien que ministra la palabra de Dios. La mujer llega a la casa y el marido le pregunta, ¿qué tal la reunión? Y ella dice, bien, muy bien. ¿De qué habló el pastor? Y ella le responde, el pastor habló del pecado. Entonces ella le dice, y él le dice, ¿qué dijo del pecado? Y ella le responde, que no hay que pecar. Y termina la conversación ahí. Por supuesto que esta conversación es mejor que quedarse callado, mucho mejor que quedarse callado, pero no es el tipo de comunicación ideal. Es aburrida, es una comunicación que genera frustración, es una comunicación que puede producir en la relación matrimonial resentimiento. Y aunque a ustedes les parezca mentira, tratando matrimonios con mi esposa, a veces nos encontramos con este tipo de comunicación, aún en matrimonios de años, porque hay resentimientos y situaciones que no están resueltas. Ese es el nivel primero de comunicación. Hay otro nivel de comunicación, que es el que sigue, que le podemos decir nivel número 2,
es cuando nosotros hablamos de terceros. Esto también es una conversación superficial. Es cuando repetimos lo que otros nos han dicho, es cuando repetimos comentarios. Mucho de lo que hablamos, cuando nosotros hablamos, si nos escuchamos, nos vamos a dar cuenta que hablamos de terceros. Por ejemplo, ¿a dónde fuiste con Alberto? A tomar un café. ¿Qué tenía puesto Marta? ¿O qué dijo tu mamá? O hablamos de otras personas. Es la comunicación en la cual se habla de otros. En este nivel se comparte información, pero no está involucrada la otra persona. Es solamente hablar de terceros, hablar de otras personas. Después viene el tercer nivel de comunicación, que es cuando hablamos de otras personas o de otras situaciones, pero aquí ya nos están influenciando. Cuando volcamos las ideas, volcamos las opiniones en las cuales no involucro a la otra persona. Aquí comienza la verdadera intimidad. No está en el nivel máximo, pero se empieza ya a profundizar un poquito más. Es un nivel mental y se caracteriza por no involucrar al otro. Es como un monólogo, ¿viste? Uno habla, da sus ideas, da sus opiniones y el otro escucha, pero no opina, no interviene, no hay intercomunicación, no se afectan el uno al otro. Por ejemplo, el marido llega del trabajo a la casa y él le dice, mira, hoy tuve problemas con mi jefe porque me humilló o me trató mal delante de los demás, o mi jefe hizo una diferencia entre mi compañero y yo, y no sabes lo mal que me siento. Esto es verdadero, esto es importante comunicarlo, pero hasta que no haya una interacción en los dos, no se llega al nivel que se desea. El nivel que sigue es el nivel 4. Ahí ya se va poniendo más interesante, cuando ya se hablan de nuestros sentimientos, se hablan de nuestras emociones, cuando se describe lo que está pasando interiormente adentro nuestro, nos mostramos cómo nos sentimos ante cualquier situación, hablamos de los sentimientos, hablamos de cómo estamos, hablamos de cómo nos sentimos ante una situación que nos esté pasando, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en lo personal, en el ámbito del barrio, de la familia, del trabajo, de la iglesia, de lo que fuere. Acá se pueden expresar sentimientos de frustración, uno puede expresar enojo, uno puede expresar felicidad, uno puede expresar alegría, pero todavía falta ese ida y vuelta necesario para que haya una verdadera comunicación. Y acá me quiero centrar en este nivel, que creo que es el nivel que Dios quiere que todos lleguemos. Cuando nosotros compartimos los sentimientos, abrimos nuestro corazón totalmente con nuestra esposa o con nuestro esposo, lo abrimos totalmente, con total confianza, para que se pueda construir una relación de amistad entre los dos. Acá uno habla de lo que uno siente, de lo que le pasa, y el que está escuchando, en este caso mi esposa, no solamente me comprende, sino se pone en mi lugar y trata de empatizar y de comprender qué es lo que a mí me pasa. Esto es un encuentro de verdad, esto no es un monólogo, acá hay una verdadera comunicación. Uno se siente reconfortado, uno se siente animado a la hora de hablar, cuando hay que resolver un problema, porque yo sé que cuando yo me acerco a Inés y me acerco a hablar con Inés, es mi mejor amiga, y puedo hablar con total confianza y aún más, escuchen lo que voy a decir, puedo contar aquellas cosas más íntimas que yo sé que ella me va a entender. Cuando se llega a ese nivel de apertura, a ese nivel en el cual yo puedo
contarle y confesarle cualquier cosa y decirle cualquier cosa, que ella después en algún momento a futuro quizás no me lo vaya a reprochar. Ahí está cuando se da un buen nivel de comunicación. Cuando hay madurez en un matrimonio, se llega a ese nivel de comunicación. No hay miedo de hablar, hay deseos de hablar, hay deseos de abrir el corazón, hay deseos de contar lo que pasa, porque sé que yo puedo confiar plenamente en mi esposa o en mi esposo, puedo confiar plenamente porque sé fundamentalmente que esta persona me va a escuchar. Hay un pasaje magistral en la Biblia que habla sobre este tema, es Santiago 1:19. Es magistral este versículo para la comunicación. Mis amados hermanos, dice todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la comunicación no empieza con hablar, la comunicación empieza con oír. Entonces aquí quiero dejar una pregunta. ¿Cuán dispuesto estoy yo a escuchar a mi esposo y a mi esposa? Escuchar empáticamente, no poner el piloto automático, porque a veces a los varones nos pasa eso, ¿viste? La esposa nos habla y nos vamos con la cabeza para otro lado, a mí me pasa y tengo que volver y ella me dice, ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Pero me escuchaste, estoy hablando. Entonces yo digo, perdóname, y a ver, repetime otra vez porque yo soy muy distraído, me disperso, entonces tengo que esforzarme por poder captar y entender, percibir qué es lo que a ella le pasa. Hay algo que ayuda mucho en este tipo de comunicación, es preguntar. Yo suelo preguntar mucho cuando hablo con los hermanos, no por curiosidad, sino porque quiero interesarme en lo que le pasa. Cuando a una persona le interesa lo que le pasa a la otra, pregunta. El que no pregunta nada es porque no le interesa, pero si a vos te interesa una relación, vos preguntás. Preguntás, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sentís? ¿Te pasa algo? ¿Te sentís bien? Yo pregunto, si no pregunto, ¿hasta qué punto me interesa lo que le pasa al otro? Y hay dos tipos de pregunta. Una pregunta que me lleva a responder y otra pregunta que me llega a decir sí, no. La que me lleva a desarrollarme es una pregunta abierta y la que me lleva a responder por sí o por no es una pregunta cerrada. Por ejemplo, Inés, ¿llueve afuera? Sí. Inés, ¿hace calor afuera? Sí o no. Inés, ¿hay mucha gente en el supermercado? Sí o no. Es una pregunta cerrada. Ahora, si yo quiero entrar en una buena comunicación, no tengo que hacer preguntas abiertas o cerradas. Preguntas cerradas, perdón. Tengo que hacer preguntas abiertas. Preguntas que la obliguen a la otra persona a hablar. Por ejemplo, Inés, ¿cómo te sentiste hoy en el encuentro familiar? No me puede decir sí o no. Inés, ¿cómo es que sobrellevas la situación que estamos viviendo? ¿La estás llevando bien? ¿Por qué? Inés, decime una cosa. ¿Vos creés que esta es la manera de resolver el tema o hay otra forma? ¿Cuál es tu criterio? Sentémonos para charlar. Pregunta abierta. La pregunta abierta es cuando uno comienza la pregunta o vierte en la pregunta los términos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y es fundamental que en el matrimonio nosotros hagamos preguntas abiertas para que la relación sea más fluida. La pregunta abierta me obliga a hablar. Hay cosas que contribuyen al matrimonio. Lo primero que contribuye, ya hablamos de los 5 niveles por arriba, pero ahora voy a decir algunas cosas más que contribuyen al matrimonio. Primero, esto es fundamental, es una de las cosas más importantes que quiero dejar asentado. Yo tengo que buscar comprender a mi esposo y a mi esposa antes de que me comprenda a mí. Esto es la esencia
¿no es cierto?, de la comunicación es respetar al otro, a nuestro ser querido, porque necesita comprensión. Uno de los sentimientos más intensos del ser humano es la comprensión, sentirse comprendido. Comprender es el hábito de las relaciones humanas. Quizás yo voy a hablar con vos sobre un tema y voy y digo, yo qué sé, Emiliano, escúchame, tengo que hablar un tema con vos, tengo un problema, a ver si me puedes ayudar. Y él me dice, a ver, entonces yo voy y le comento a Emiliano una situación X, y a lo mejor no tengo razón en nada en la perspectiva que tengo sobre la situación. Estoy totalmente desenfocado, estoy equivocado. Pero Emiliano, ¿qué me va a decir? Te comprendo lo que me decís. Cuando me dice te comprendo, no me está diciendo que está de acuerdo con lo que yo digo. Me está diciendo comprendo cómo te sentís por esto. Y después de comprenderme, es ahí que tiene que venir y decirme, bueno, pero mira, Ocha, a mí me parece que estás equivocado en esto, 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 esto. ¿Por qué es importante este punto? Porque cuando mi esposo o mi esposo vienen a compartirme un tema, o a hablarme un tema, o a decirme algo, si yo no estoy de acuerdo, lo que no tengo que hacer, que se suele hacer, y por eso salta la térmica, es que nosotros bajamos línea. Y si bajamos línea, se puede cortar directamente la comunicación. Entonces mi esposa me dice, ¿te das cuenta que no me comprendés? ¿Por qué? Porque el sentimiento más intenso del ser humano es ser comprendido. Porque la clave para que haya una buena relación con mi esposa es la comprensión. La gente necesita que la comprendamos. Repito, independientemente de que esté de acuerdo o no, que no esté de acuerdo. Yo siempre cuento esto, hace años me junté con una persona para hablar de un tema. Necesito verte, digo, ¿cómo no? Bueno, nos encontramos, digo, vamos a caminar, vamos a caminar. Y estuvimos 45 minutos, yo estuve 45 minutos oyendo lo que me decía mientras caminábamos. Y él no me dejaba meter un bocado porque yo tenía que escuchar, él estaba totalmente cargado y angustiado. Yo lo único que pude decirle en ese momento es, te comprendo, te comprendo, te comprendo. Te comprendo. Y cada tanto yo le hacía el espejo, ¿viste? Te comprendo. Y cuando yo le decía te comprendo, él cada vez sacaba más cosas, me contaba más cosas porque se sentía comprendido. De pronto él mira el reloj y me dice, uy, la hora, se me hace tarde, me voy, mira, excelente la charla que hemos tenido hoy, yo te agradezco infinitamente. Me dio un abrazo y se fue. Yo me fui caminando y digo, pero si yo no le dije nada, lo único que le dije fue te comprendo, porque no me dejó ni siquiera meter un bocado. Él necesitaba que yo lo escuche. Nuestras esposas, nuestros esposos necesitan un oído para escuchar empáticamente los problemas internos que tenemos. A los maridos les digo, si se sienten atraídos por alguna mujer, a las esposas les digo, si se sienten atraídos por algún hombre, el marido, la esposa lo tienen que saber. Hay que abrir el corazón con confianza para buscar ayuda. Si nos sentimos tentados hacia algo, hay que abrir el corazón con confianza. Tenemos que ser vulnerables a ella, a mi esposa, para que ella me pueda preguntar lo que quiera. Cuando se llega a ese nivel de comunicación, a ese nivel de intimidad, el matrimonio se agarra de una manera tremenda y empieza a funcionar. Es fundamental buscar comprender primero, después ser comprendido. Otra cosa que es importante en la comunicación es la forma en cómo nosotros respondemos. Esto es clave, esto es clave, esto es clave, porque si no respondemos bien, va a saltar la térmica. Por ejemplo, en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo tengo que utilizar las palabras adecuadas cuando le respondo a Inés ante un tema para que ella no se ponga nerviosa. Tengo que saber cómo le tengo que responder. Cuidado, en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La lengua tiene poder de vida y la lengua tiene poder de muerte. Y hay muchos matrimonios que
se han muerto por no poner freno a la lengua, se han llegado a herir con la lengua y después empieza la violencia y después empiezan cosas peores. ¿Cómo empezó todo? Por palabras. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que responder suavemente y tenemos que escuchar empáticamente y tenemos que tener, como dijo alguien una vez, un ministerio que sea contenedor de basura. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nuestras esposas o nuestros esposos tienen mucho que sacar adentro, de heridas, muchas cosas que han quedado, mucha basura que lo ha contaminado, de situaciones traumáticas, de dolor, de angustia. Y la esposa necesita un esposo que la pastoree, que la atienda, que la escuche. Y el esposo necesita que la esposa también la escuche. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros decimos siempre que la mujer la tenemos que tratar como vaso frágil porque lo dice la palabra. Pero el hombre, hermanas queridas, también es frágil. Y el hombre también sufre. Y el hombre también es sensible. No tiene tanta sensibilidad como la mujer, pero también es sensible. Y es fundamental que nosotros podamos encontrar en nuestra esposa y en nuestro esposo un corazón abierto a recibir aún las cosas más desagradables y feas que nos pueda pasar, para que la relación se agarre bien fuerte. Otro punto importante, minimicemos los defectos de nuestro cónyuge. Todos tenemos defectos. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Nadie es perfecto. Todos estamos en un proceso de desarrollo. No tenemos que ridiculizar a nuestra esposa y menos delante de otro. Y menos hablar mal o de los defectos de ella delante de los demás. Si tenemos algo que decir, se lo tenemos que decir a ella. No tenemos que hacer comparaciones, no tenemos que compararlas con nadie. Ni se nos ocurra decir, por ahí se te escapó alguna vez, viste, sos igual que tu papá, o sos igual que tu mamá. Tendrías que ser como la hermana fulana, o vos tendrías que ser como fulano de tal. Ninguna comparación ayuda. Las comparaciones no ayudan. Los complejos nacen de las comparaciones. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos entre nosotros mismos para que no tengamos nada que decir de nosotros. Por favor, no nos comparemos ni comparemos a nuestras esposas o a nuestros esposos con nadie. Cada uno es único, criatura preciosa de Dios. Dios, cuando nos hizo, rompió el molde y somos preciosos para Dios. Por lo tanto, tenemos que amar a la persona que tenemos adelante como es y no compararla con otra. No juzgarla de antemano por alguna situación. No construir en nuestra mente un castillo en base a suposiciones, que pensamos que puede estar pensando esto y empezamos a armar todo un paradigma en nuestra mente y cuando hablamos con la persona nada que ver con lo que pensamos. Tenemos que ayudarla a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a que tengan una buena comunión con Dios. Esto que voy a decir ahora es importantísimo. Cuando cada uno tiene una profunda comunión con Dios, es más fácil tener comunión con los demás. Mi comunión con Dios muestra cómo es mi comunión con los demás. Si yo le abrí mi corazón a Dios, va a ser más fácil que le abra el corazón a los demás. El otro día hablamos con un matrimonio y preguntábamos, estábamos aconsejando si estaban orando juntos. Nos dicen no. Segunda pregunta, ¿están teniendo tiempo a solas con Dios? ¿Tienen intimidad con Dios? Y muy poco. Es imposible edificar un matrimonio en conflicto si no tienen tiempo a solas con Dios y si no oran juntos. Es fundamental, fundamental el tiempo a solas con Dios. Ahí se cocina todo. Cuando se presentan problemas en el matrimonio, tenemos que hablar, nos tenemos que comunicar. No sirve de nada eludir el problema, no sirve de nada escapar del problema y menos aún sirve incomunicarse. ¿Viste? A veces uno se rodea cuando uno está mal, equivocadamente. Se puede rodear de una muralla de silencio
Y esto es una forma de evasión. Y cuando hacemos eso, estamos impidiendo el diálogo. Y si no hay un diálogo, no hay posibilidad de solución. A veces uno dice, bueno, yo no quiero hablar de los problemas. No me hables porque no quiero hablar. Es que hay que hablar precisamente de esto. Aunque no quieras, bueno, si no crees que es el momento, amor, de hablar ahora, cuando estés más tranquila, más relajada, por favor, sentémonos tranquilos a charlar de esto porque esto hay que hablarlo. Si nosotros cerramos la comunicación, se cierran las vías a través de las cuales Dios puede obrar. Y hacer silencio lo que hace es profundizar las heridas. Y empezamos a hablarnos con nosotros mismos. Se crea todo un monólogo interno, egoísta, que va a fortalecer más y más nuestro ego y nos va a aislar cada vez más. Entonces no es ninguna solución incomunicarse. Cuando hay una situación, cuando hay un problema, cuando no estamos bien, lo primero que lo tiene que saber es mi esposo y mi esposa. Tampoco sirve de nada cuando hay un problema enojarnos, ¿no es cierto? Y ponernos mal, porque no resuelve, el enojo no va a resolver la cosa. O deprimirme, o decir, me va a agarrar un ataque de nervio, que no puedo más, y empezamos a gritar, eso no resuelve nada. Nosotros tenemos que creer ante los problemas matrimoniales que hay, que Dios tiene la solución para los problemas. Hay solución en Cristo. Y los temas hay que charlarlos. El matrimonio es algo que se trabaja. Tenemos que hablar, tenemos que disponernos a enfrentar los problemas con fe, con ánimo, con esperanza, sabiendo que Dios tiene poder para resolver toda situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todo puedo hacerle frente, dice en otra versión, porque Cristo me sostiene. Dios conoce todos los problemas que tenemos y las dificultades que a veces tenemos para comunicarnos con Él ante los problemas. Juntos tenemos que llevar los problemas a Dios, compartir los problemas. Un problema compartido es un problema partido, un problema que se abre. Hay que abrir el corazón y contar lo que pasa. A veces con un consejo se resuelve, a veces lleva más tiempo. No nos olvidemos que tenemos lucha contra espíritus inmundos que quieren dividir, que quieren destruir, que quieren anular el matrimonio. El espíritu de divorcio está a la orden del día. Cuando surgen problemas, la solución no es divorciarse. La solución es reconciliarse y buscar a Dios juntos en oración y reprender y echar fuera todo espíritu de inmundicia. Cuidado, porque la infidelidad está a la orden del día. Cuidado con dar lugar a nuestra mente a la posibilidad supuesta de otro hombre o de otra mujer. No es de Dios. Cuando nos casamos, pusimos primera, no hay marcha atrás. Y eso es hasta que la muerte nos separe. Tenemos que ir a Dios en oración, juntos, comunicándonos, orando, hablando, charlando, compartiendo, explicando lo que nos pasa. A veces hay problemas en los cuales la solución viene de Dios directamente. A veces viene por un consejo del esposo o de la esposa. ¿Cuántas veces Dios resolvió un problema a través de un consejo de Inés? Que me decía, no hagas esto, cuidado acá, pará, quédate quieto, no hagas, o hacé, o actúa. Yo agradezco a Dios por la esposa que tengo. Y creo que necesitamos valorar de una manera tremenda al esposo o la esposa que tenemos. Es importante tratar los problemas, comunicarse y tratar los problemas, que los problemas no sean un estorbo o no sean un freno en la comunicación. Tenemos que sacar provecho de las situaciones vividas, de aquellas experiencias que hemos pasado, que nos han dejado una experiencia. No tenemos que dejar que se acumulen problemas. Si nosotros dejamos que se acumulen problemas, a medida que se van acumulando, en vez de tener un problemita, vamos a tener un problemón. Entonces es conveniente empezar a resolver los problemas a la medida que surjan. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y a veces cuando no encontramos la solución a un problema, que hablamos una y otra vez, pero no encontramos solución, es conveniente recurrir a alguien maduro, discreto, que nos pueda ayudar en el consejo y en la orientación. Por último, en la comunicación en el matrimonio
la mayor responsabilidad en la toma de decisiones siempre está en el varón. Generalmente, cuando tenemos que resolver un problema, lo hacemos de común acuerdo, lo hacemos entre los dos, pero cuando Inés no tiene claridad o no sabe qué decirme, yo tengo claridad, ella me dice, bueno, avanza, decidí vos, me dice, decidí vos. Y en esa sujeción, en amor, Dios resuelve, acomoda, ordena, establece, afirma y ordena las cosas. Yo creo que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de madurez y de comprensión, donde nuestras conversaciones no sean superficiales, donde vayamos realmente a fondo, donde podamos abrir el corazón con confianza y contar lo más profundo de nuestro corazón, sin temor a ser rechazados, sabiendo que nuestro esposo o nuestra esposa nos va a aceptar como somos, porque nadie es perfecto. Tenemos que llevar a ese nivel de comunicación, de abrirnos totalmente, sin temor a juicios, sin temor a crítica, sin temor a que nos ridiculicen. Recordemos esto: lo primero que mi cónyuge necesita es buscar ser comprendido antes de que me comprenda a mí.